Mapas para la vida, herramientas para lo cotidiano, desde la psicología transpersonal. La licenciada Virginia Gawel, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Y ya estamos en condiciones de recibir a Virginia Gawel, licenciada en psicología, dispuesta a charlar con nosotros durante media hora aproximadamente y a charlar desde este lugar con el resto del mundo. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Aunque no sea martes, es siempre fiesta cuando nos juntamos, por lo menos para nosotras, y parece que otros se suman, así que doble fiesta. Me imagino que así será. ¿Cómo maltratar a un niño? ¿Puede ser ¿Cómo hacemos para arruinar a un niño? ¿Qué cosas hacemos para arruinar a los niños? Y no sabemos, y a veces con las mejores intenciones. ¿Y sabés por qué surge este tema propuesto por Virginia Gawel desde Open Door? Porque hace 2 días, bueno, hoy es, ¿qué día de septiembre? 27. Ok. El lunes y martes fueron actividades intensivas entre gente que trabaja en educación de niños y de adolescentes. O sea que vale. Y el primer niño que hay que educar es al de adentro. Entonces, cualquier persona que nos esté escuchando, creo que a cualquiera le cabe la utilidad, ojalá, de lo que pueda yo transmitir hoy, porque lo que voy a transmitir es básicamente lo que escuché de especialistas. Se hizo un gran congreso gratuito por la Fundación Vivir Agradecidos, que si después la buscan en internet van a poder, si no hoy, en estos días, verlo en diferido, o sea que quedó grabado en el Centro Cultural Kirchner, el CCK, que es el ex Correo Argentino. 1.500 personas, se seleccionó básicamente docentes, pero había también terapeutas, neurocientíficos, y una buena noticia es que era sobre educación, educando a nuestro futuro, educación emocional. Y la buena noticia es que cuadruplicó la posibilidad de cantidad de gente que cabía, o sea que seguía inscribiéndose gente de todo el país. Esto significa que no es nada más que los programas de las escuelas son de principios del siglo XX prácticamente. No es nada más que los contenidos. Podemos agregar matemática moderna, podemos agregar un plasma en el aula, en vez de una pizarra, y con un láser apuntar y que se desplieguen diapositivas. Y eso no va a cambiar la educación. El cambio más radical que la educación necesita en cualquier país a donde esté llegando, y algunos estarán en algún país donde esto ya está en marcha, es la educación emocional. Pero no solo de los niños, porque sería algo absurdo solamente apuntar a los niños. A los maestros, primero capacitarlos, y a los papás. Ya en muchas cosas los nenes les están enseñando a los papás, y no solamente en computación. Hay nenes que se largan a llorar y dicen: yo no quiero ir al zoológico, papá. No es un paseo para mí, yo sufro, ¿no te das cuenta que el animal no es una cosa para ser mirada? Yo no quiero ver, están todos tristes. Y tiene razón el niño. Y el papá dice: ay, vas a ver qué linda la jirafa. No, no es que linda la jirafa. El nene se da cuenta de que esa jirafa donde tendría que estar es en la sabana donde están las jirafas. Y lo mismo sucede con los circos, con animales, lo mismo sucede con la alimentación. Hay niños que no quieren comer carne de animal, no quieren comer carne. Intuitivamente saben que un perro es igual que una oveja, y una oveja es igual que un perro, y una vaca es igual que un caballo, que es igual a mi perro, y yo no quiero comer eso. O sea que los niños están encerrados, pobrecitos, sí, encerrados en la escuela, pero quizás en contacto con su esencia, con su espíritu. Y los chicos que aprenden educación emocional llevan herramientas a la casa. Una maestra habló, ¿sabes?, entre tantos científicos destacados del mundo, neurocientíficos, educadores, había solo un argentino, Christian Plebs, y el resto de Alemania, de Estados Unidos, de Rusia. Una maravilla lo que se escuchó y lo que se habló. Acerca de que al final hablaron un maestro y 2 maestras de Argentina, cerraron el congreso,
Y una decía que no debemos esperar al sistema, para que el sistema cambie, entonces la currícula del Estado baje. Tenemos que nosotros, papás, tíos, no papás como yo, maestros, maestras, empezar a ver qué pasa con nuestras emociones y qué herramientas se están dando en el mundo, porque eso nos va a restar tiempo que dedicamos a problemas como el bullying. O sea, ya sabemos que los maestros están desbordados, pero con esto se desbordan menos. Y hoy en día hay distintos libros, distintos programas, distintas herramientas en español, pero lo principal es muy interesante porque lo que decían es que todo termina con, si el sistema lo manda o no lo manda, los recreos existen igual y hay recreos en donde la maestra puede juntarse con los chicos a ver, a que pongan una carita, un emoji, como se dicen hoy los emoticones de antes, con qué está sintiendo ahora, qué siente ahora, que pudiesen entre ellos hablar brevemente entre sí de a dos y después salen a jugar 3 minutos de hablar de a dos cómo se están sintiendo, pero sobre todo aprender. Por ejemplo, una maestra decía que tiene un árbol en la puerta del salón y va poniendo, hay hojas de distintos colores, cada hoja atrás tiene determinado color, rojo es enojado, celeste es muy contento, y así, tengo miedo, que el nene distinga qué emoción siente de cualquier edad, adolescentes también, y ponga en el árbol la hoja del color de la emoción que siente. Entonces por semana se ve que este grado o este año estuvo básicamente todos enojados. ¿Qué pasó ahí? Acá estuvieron todos con miedo, acá hay una mezcla de distintos colores, acá estuvieron muy contentos. ¿Qué funcionó acá? Que estuvieron todos muy contentos esta semana. Un árbol por semana con hojas de papel, de goma eva. Es simple. ¿Y qué significa esto? Ya voy a la pregunta, ¿cómo no arruinar a un niño o a un adolescente? Significa que lo principal en educación emocional, que tengo que contar, Rosita, que Corrientes ya tiene legislada la educación emocional. Quien tenga interés, no importa si se dedica o no a educación, miren Educación Emocional Corrientes y van a ver cómo una persona se movió para que haya una legislación donde a los chicos se les enseñe educación emocional laica, y ya está la ley. Y Formosa o Misiones, no escuché bien, no registré bien, mejor dicho, es la próxima, o sea que va pasando provincialmente, pero por lo pronto puede pasar escuela en escuela, y también entre grupos de amigos, entre grupos de familiares, reunirse y hacer juegos en una pequeña familia antes de irse a dormir. Y lo principal, ¿sabés qué es? Aprender a escanear, como cuando un escáner. Creo que la mayoría nos hemos hecho alguna vez o hemos visto cómo se hace una tomografía o escaneado una hoja o fotocopiado una hoja. Va yendo la luz despacito y escanea la hoja y sale del otro lado la copia para hacerlo más sencillo. ¿Qué me está pasando? ¿Qué siento? Esa es la gran pregunta. Porque tenemos un lenguaje muy vasto, muy amplio para ponerle nombre a las cosas que vemos. La mayor parte del lenguaje que tenemos, de las palabras que sabemos, son para todo lo que estamos viendo. O sea, yo veo cuadro, vidrio, perro, tao, pie, etc. Todo eso, por supuesto, el lenguaje uno lo va ampliando cuando aprende un nuevo idioma, por ejemplo. Pero el idioma que hay que aprender, y es la propuesta, es el español. ¿Cómo se llaman las emociones que sentimos? Tan es así, en todos los países está sus homólogos, ¿no? Sus palabras similares. Me da cosa pedirle que me devuelva el libro que no me devuelve. Me da cosa pedir un favor. ¿Qué es cosa? Si eso no es una emoción. ¿Cómo te sentís? Emocionado. No significa nada. Alguien con miedo está emocionado, tiene la emoción del miedo. Alguien indignado está emocionado. Y alguien conmovido, que sería la palabra, por ejemplo, sorprendido, asombrado, enternecido. Hay una cantidad de matices. Nuestro idioma es tremendamente rico en palabras que nominan lo que sentimos. Pero alguien que llega a un país y que no sabe cómo se dice frazada, me ha pasado a mí la primera vez que fui a Estados Unidos,
eran muy pocas mis herramientas de inglés, tenía frío y no sabía cómo corno pedir frazada y no existían los celulares. Así que ni traductores, andaba con un diccionario y papel y poca luz, así que no podía encontrar la palabra frazada, así que todo era lenguaje de gestos. Si no sabemos cómo se llama, no podemos distinguir lo que sentimos, Rosita. Uh-huh. Si no sabemos cómo se llama un yuyo, por ejemplo, no lo distinguimos. Y el día en que alguien nos dijo, ¿sabes qué es esto? Esto es menta. Este campo está lleno de menta. Sentí, ole, ¿ves la forma de la hojita? ¿Ves que es redondita? Y la olés y la podés distinguir esta peperina de esta otra menta por esto. Y esto es ortiga, no lo toques porque te sale una roncha. Y una vez que uno aprendió eso, de chico yo me acuerdo, la primera fue la ortiga, no la toques. Y por supuesto lo que hice que fue, adivina, tocarla, por supuesto. Y ahí aprendí por qué mamá decía no la toques, me puso todo rojo el dedo, la mano chiquita. Entonces, bueno, no hay que tocarla, como es, peluda, tiene esa formita, esa cosita en la punta. Una vez que vimos una vez una planta y sabemos qué pasa con esa planta, ya la vemos siempre, ya no son yuyos nada más, hierbas. Las emociones también, y al igual que las plantas, no sentimos de una emoción por vez. Los pensamientos son de una emoción, de un pensamiento por vez, pero las emociones son todas juntas. Voy a decir algo que creo que a todos nos pasó. Y donde más pasa esto, la emoción ya total, es cuando hay un hijo adolescente que está empezando a salir de casa y es, ponele, a las 12 estás de vuelta. A las 12 tenés que estar acá tocando timbre o entrando con tu llave. Ni 12 y a las 11 me mandás un mensaje de texto, lo que fuere. Y son las 12 y no llamó, ni a las 11 y a las 12 no llegó, y son las 12:30 y no llegó, y es la 1 y no llegó. Y cuando por fin suena la llave, todo lo que fue miedo que afectó al cuerpo, enojo, tratar de autoconsolarse y decir, no debe tener línea, seguro que está en un subsuelo bailando y entonces o hay mucho ruido, o perdió el reloj, o no ve el reloj porque está oscuro donde están bailando, etcétera, etcétera. Pero no, lo voy a matar. Y cuando suena el timbre o se abre la llave, todo eso sucede junto, cesa el miedo y lo que uno quiere es abrazar al hijo de felicidad, alivio, lo quiere recontramatar y decirle de todo, porque no avisó, porque no llamó, porque nunca más vas a salir, ahora por un menos, y pensar que... Y todo eso junto. Y uno recuerda lo que le decía su padre y su madre. O sea, todo eso un ser humano lo tiene que procesar junto. O sea, ningún adulto, posiblemente, le va a cambiar mucho la vida saber dónde fue la batalla de la Vuelta de Obligado, que ni siquiera fue en la Vuelta de Obligado, y en qué año fue, y quién le ganó a quién, y qué pasó con eso, todo está bien, y cómo se hace la fotosíntesis, me encanta saberlo, cuál es la capital de Rusia, mejor si ya sé que es Moscú, pero si me lo olvido no moriré por eso. Pero si yo no sé leer mis emociones, y si yo no sé leer las emociones del otro, y no podemos hablar sobre eso porque no tenemos el lenguaje como yo no podía pedir la frazada, la crianza que yo esté dando es muy pobre y el vínculo que vamos a tener como pareja es muy pobre, como hijos es muy pobre, como hermanos, como amigos. Si nos reunimos para hablar de lo que le pasa a los demás, los varones de fierro o de fútbol, todo está bien, todo sirve, pero tenemos que tener con quiénes hablar de lo que nos pasa, Rosita. Y eso es parte de la educación emocional que se viene. No es una educación de determinada religión que te diga sentir enojo es pecado o es malo o es feo. No, corazón, sentir enojo es bárbaro. Es como el tablero de herramientas de mi papá. Cuando una persona está maltratando a un niño en la calle, que yo me enoje y me indigne, está fenómeno. Y cuando alguien tira un papel, si yo me enojo y puedo controlar eso y decirle, esto no se hace, esto no se vuelve a hacer, guardalo en tu bolsillo y lo tirás en el basurero de casa, porque este lugar es de todo y no tenés derecho a hacer eso. Que un papá pueda firme, regular su enojo, que una mujer pueda decir yo de esta casa me voy y pueda enojarse porque está siendo maltratada, o un varón, o pueda expresar la ternura, un varón también. Todas las emociones son útiles, todas, hasta la envidia, sería largo hablar de eso, porque nos haría mejores personas para hacer lo que el otro tiene.
todas son útiles. El miedo nos vuelve prudentes. Todas son útiles. La tristeza tiene que tener su lugar. Pero la desgracia si no la reconocemos. Entonces alguien siente tristeza y come porque cree que lo que tiene es ansiedad y hambre. Y no reconoce su ansiedad y qué hacer con su ansiedad. Entonces, ¿cómo arruinar a un niño? Rosita, y te voy a pedir espacio, te voy a pedir que en el espacio esté tu pregunta. Siendo nosotros ignorantes emocionales, analfabetos emocionales, tenemos que alfabetizarnos los adultos emocionalmente. Tenemos que aprender cómo autoaquietarnos. Podemos ver en internet técnicas de autoaquietamiento. Muchas son a través de la respiración. Leer sobre las emociones, hacer cursos online presencialmente. Cada vez va a haber más. Jugar con los chicos acerca de qué sentimos en la familia. Antes del lenguaje se puede aprender eso, pero para eso tenemos que nosotros saberlo. Y sentir menos culpa respecto de lo que hemos sentido, porque nuestra crianza fue sentirnos culpables de sentir emociones feas, sucia, caca. Eso no hay que sentirlo. ¿De dónde no hay que sentirlo? ¿Dónde está el botón para que interrumpa mi resentimiento? Estoy resentida porque mi papá no me vino a buscar en 3 fines de semana. Y no tengo que sentir eso porque papá es tu papá y vos tenés que aceptarlo como es. Y eso es feo lo que sentís y te vas a ir al quinto infierno. Eso no es educación emocional. Eso es cercenamiento emocional. Eso es la promoción del autosuicidio y del suicidio total que a veces tienen los niños o adolescentes por no saber manejar las emociones, Rosita. Así que eso es una cosa, y mencionaría 2. Cargar de expectativas intelectuales a un niño tiene que aprender, pero cargar de nuestras expectativas, de hasta dónde tiene que llegar un niño, no dejarnos ver quién es ese niño, qué persona es, qué talentos tiene, y apurarlos, ser el primero que tiene el niño que camina, pero mi nene tiene 4 años y ya lee, no es nada, el mío tiene 4 y ya sabe la tabla del 2, pobres papás, pero sobre todo pobre nene, porque las habilidades de lectoescritura y cognitivas para las matemáticas es mejor que se desarrollen cuando el niño ya pueda tener escaneadas y nominadas sus emociones. Tiene que haber mucho juego de no pantalla, mucho juego manual, porque eso le permite al niño, según los neurocientíficos, poder familiarizarse con lo que siente en las manos, con las formas, al subir, al bajar, cuando se le cae la torre, cuando hace juegos potreando, subiendo un árbol, corriendo. Va a saber lo que siente, lo que es su alegría, lo que es su tristeza. Entonces, no pantalla y no excesiva intelectualización hasta los 6-7 años. Entonces, apurar a un niño para lucirnos ante los demás o para sentir que es más vivo que los demás, frustra al niño y lo interrumpe en su desarrollo emocional, Rosita. Te pido ayuda y nos vamos a la tanda si querés. Sí, cuando comenzamos la columna, sin querer, yo dije cómo maltratar a un niño. Más o menos es así. Claro, creo que lo asocié de alguna manera, ¿no es cierto?, en mi inconsciente, porque pensaba todo esto que vos decías. Creo que uno está tratando, mejor dicho, creo que la sociedad en sí está tratando de ayornarse con respecto a lo que significa una buena educación. Claro. Lo decís todo el tiempo. Primero hay que ocuparse de las emociones y después de la instrucción. Exactamente. Y sí, ¿quién diría que un papá que está haciendo el esfuerzo de que el nene sepa no solo una gran cantidad de vocabulario, las letras, cómo se pronuncian en inglés y en español antes de los 3 años, abarrotar a los niños y no dejarlos vivir su autonaturaleza? Hubo un par de monjes, pero hablando como uno es biólogo molecular y neurocientífico y otro es psicólogo, que es Brother David Steindl-Rast, de Vivir Agradecidos, Mathieu Ricard el primero, y los dos coincidían en que el niño necesita, lo principal de lo que somos los adultos y los niños, es lo que somos antes de ser condicionados por el sistema. Entonces esa autonaturaleza, esa naturaleza esencial, necesita tener tiempo para que el niño la pueda reconocer y no la pierda el resto de su vida.
Si rápidamente lo condicionamos poniéndole la camiseta de nuestro equipo de fútbol y creemos que es, por allí sale, con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero hay un videíto que me lo mandaron y yo dije a mi mamá, no me gusta, mami, no lo quiero. Por mi parte, yo te sugeriría que no lo reenvíes. Es un niño recitando una oración religiosa. El nene debe tener 2 años y la oración es larga y la recita todo como puede. Y pobre nene, porque ese nene va a quedar condicionado a ver las cosas con ese formateo. Y eso es lo que va a impedir que él encuentre su naturaleza, el Dios de adentro. Porque son 2 monjes los que están hablando hoy de eso, y uno cristiano. El Dios de adentro, el Dios que está en su propia naturaleza, si hablamos de lo sagrado, no lo va a poder reconocer porque ya lo suplantó por estampitas, lo suplantó por fórmulas, por cosas que se repiten. Entonces ese nene no está habilitado para sentir realmente lo que siente, para saber quién es, explorarlo. Y creo que eso nos toca a nosotros como adultos, la responsabilidad de que el niño encuentre lo sagrado en la naturaleza, en el buen trato hacia sus compañeros, que sea un niño gentil, que tenga derecho a enojarse también, aún siendo un niño gentil, etc. Así que, Rosita, ¿hacemos una pausa? Sí, me gustaría hacer mejor dicho, de alguna forma reflejar, ¿no?, lo que puede sentir una familia de las que se han conformado en esta actualidad. Sabemos que hay familias distintas a las que uno considera como tradicionales. Sí. Sí. ¿Cómo hacen los educadores actuales y más los que quieren educar emocionalmente para hacer un escaneo que pueda redescubrir a ese chico, a ese alumno, a esa personita que está, digamos, en ese tema complejo, ¿no? Porque uno todavía no termina de... Con todo gusto, y cabe para todos porque los niños los educa el almacenero, el señor que vende la verdura, la señora que limpia la casa, así que todos necesitamos la respuesta a eso, que no es que yo tenga la verdad revelada, pero puedo decir lo que sé con mucho gusto. Espero. Dale, Virginia, gracias. Besito. Nuevamente estamos con Virginia Gawel al aire y con este planteo, ¿no es cierto?, que yo creo que puede hacérselo toda una familia o todas las familias de nuestra actual sociedad. Esa pregunta que dijiste acerca de que cada vez hay más y va a haber más familias formadas de maneras no tradicionales, es un hecho. Y a los hechos que son, la verdad es que las opiniones que nosotros tengamos los pueden malograrse cuando de un niño se trata, o se los puede acompañar. Y nos queda la idea de que, la vieja idea, para quien todavía la tiene, de que cómo un niño va a ser criado por 2 mamás, o 2 papás, o un papá soltero, o un papá soltero y gay, Dios me libre, o una mamá soltera, sola, que no tenga una pareja fija de su propio género o de otro género. Y la verdad es que, habiendo sido terapeuta 30 años, los problemas los chicos y los grandes los tienen por parejas heterosexuales que se han casado con todas las de la ley, o sea, mi generación, y de ahí para atrás y de ahí para adelante. Yo he tenido pacientes mucho más grandes que yo también. No pareciera ser que el modelo de los valores y de la salud emocional sea la pareja que nunca se separa y que sigue hasta la muerte y que se ha casado con todas las que manda el sistema o mandaba en otro momento. O sea que ahí hay mentira, abuso, trauma. Ya sabemos todos, creo que la mayoría de los abusos acontecen dentro del seno de la familia, rara vez es fuera, rara vez sucede fuera, por supuesto, también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Y en relación a papás separados, no separados, como hablábamos no hace mucho, tenemos dentro de lo que es en psicoterapia, lo que han sido niños con problemas o son niños con problemas, muchos más niños con problemas de papás que no se separan y que no viven bien, que de papás que se separan y que hoy en día es natural, y que pueden tener una convivencia civilizada y afectuosa, o por lo menos respetuosa de quien fue compañero o compañera.
Hace poquito pasaron ese programa que a mí me gusta de la tele, que es ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Me gusta desde su título, y justamente este fue el tema. Y bueno, en la mesa hay especialistas y se escuchan entre sí, como dije la otra vez. Y esta vez el tema fue justamente familias no tradicionales. Pero los que más me interesa es transmitir lo que decían los niños, porque se entrevistó a niños de más o menos 11 años, o sea, que han nacido bajo esa condición de tener 2 mamás, por ejemplo, todo lo que ya dije antes. Y la verdad es que escuchando a los niños mismos, su razonamiento es, la verdad, cuando yo llego a casa, se interesan por mí, me preguntan, a mí me interesa, nos amamos, tengo amor. Y no todos los chicos cuando llegan a casa, aunque tengan un papá y una mamá, tienen amor. Y pueden tener los abuelos inclusive en la casa y no siempre tienen amor. A veces tienen indiferencia, a veces tienen agresión. Y un varón decía, yo tengo 2 mamás y uno decía que yo la llamo por mi nombre, mamá Cecilia, mamá Susana, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Y otro decía, yo digo mamá, y la primera que escucha viene. O sea que no es un problema. El problema es que en general lo genera el que está fuera de la casa y tiene prejuicios. Entonces ese es el problema. El problema no son las mamás o el papá, no es el niño. El problema es el prejuicio social. Y creo que estamos, posiblemente esto desde cualquier país que se escuche, en algunos de ellos habrá leyes de adopción respetables y razonables. En Argentina es una perfecta porquería en 2018. O sea que un papá que quiera adoptar no puede adoptar un bebé, no puede adoptar un nenito, no puede adoptar. Una mamá, una familia normal, entre comillas, una familia estándar, le cuesta adoptar. Entonces, que los niños puedan ser adoptados en Argentina sin que alguien tenga que buscar un niño en Vietnam o en Congo o donde sea. Aquí en Argentina hay muchísimos niños que no tienen papás y que lo único que tienen son ONGs que velan por su educación, por su techo, por su comida. Tiene que haber una ley de adopción diferente, sí, lo sabemos todos, pero mientras tanto tiene que haber un modo de pensar más amplio, Aunque las autoridades máximas digan a veces cosas que uno dice, Dios mío, esto está en blanco y negro, esto atrasa. En cuanto a esto que decías, ¿qué es una familia? La homosexualidad hace más de 30 años que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no es una enfermedad. Y la verdad es que creo que a la altura de los problemas que tenemos los humanos en todas las sociedades, creo que nuestra vigilancia, debemos velar en ese sentido digo vigilancia, porque los chicos tengan amor y en nuestras sociedades haya amor y que el amor no tenga que ser escondido y mucho menos censurado y opinado por nadie. Porque a nosotros no nos gusta que nos opinen sobre lo que hacemos detrás de las paredes de nuestra casa. Es nuestra privacidad. Entonces, de lo que debemos es cuidar que haya amor en distintos envases, que los chicos tengan amor inteligente. Entonces, me parece que todos nosotros, todos, necesitamos un interlocutor válido para revisar nuestras emociones, escanear nuestras emociones. Porque de esos prejuicios lo único que pueden hacer es odio, y del odio nace la cultura que tenemos. Entonces necesitamos escanear nuestras emociones y tener una educación emocional abierta y laica para poder tener una cultura más amplia, y que después cada niño pueda hacer también, sí, recibir la religión que los papás decidan, o en algunas casas se está decidiendo que el niño decida si quiere religión o no y cuál religión quiere. Entonces, ¿es bueno esto? La verdad es que el modelo anterior no parece haber sido muy bueno por el nivel de violencia que tenemos. Y lo que está sucediendo es que cuando los papás trabajan con una educación emocional laica, el niño va hacia Dios, por decirlo de algún modo, hacia ver lo sagrado que es todo lo que existe. Se ha hecho mucho hincapié en este congreso acerca, Rosita, de lo sagrado de cada ser sintiente. Extender el amor a cada ser sintiente. Entonces, por un lado,
hablamos del amor y por otro lado ejercemos el odio por alguien que piensa políticamente diferente que yo, o ejercemos el odio por alguien, o el desprecio, el desdén por alguien que no será salvo porque no tiene la religión que tengo yo. Entonces me quiere venir a convencer de que voy a hundirme en el averno y que no seré salva junto con ellos porque yo no tengo la... Dios mío, no será salva la mayoría entonces. Y colonizar el corazón y la mente de alguien es violento. Creo que poder dejar elegir y poder dejar al niño que exprese sus emociones, que las sienta, que las diferencie, que las distinga y que aprenda la consecuencia de sus actos. Que aprenda la consecuencia de sus actos. Esto significa que cuando un niño hace bullying hacia otro niño, es que no se ha puesto en sus zapatos y alguna vez le va a volver eso, porque va a forjar un adulto que no es muy deseable. Ese niño no va a tener una pareja feliz, hijos felices. ¿Cómo va a ser un niño que hace bullying y molesta al otro y se burla del otro? ¿Qué tipo de adultez emocional va a tener? Entonces ese niño, y que son muchísimos, no ha sido instruido en la religiosidad, que es que estamos todos ligados, religare. Saber, Brother David, que es este monje benedictino que es psicólogo, tiene 92 años, nos dio un hermoso ejercicio y que para que el que todavía le haga ruido sus propios prejuicios, que yo también los tengo en distintas áreas de la vida y que me doy cuenta de que son limitaciones de mi interioridad, otras veces no, son distinciones éticas que para mí están bien hechas para mí, que es la única que vive conmigo. Yo viviré conmigo hasta mi último día y mis elecciones éticas las tengo que observar. Entonces, Brother David decía que cada mañana, cuando nos levantamos, el primer acto que uno puede hacer es recordar, yo pertenezco a la gran familia humana. Porque el gran drama que tenemos con los niños y con los grandes es olvidar eso. Y se verifica, ¿sabes dónde? En el tránsito. Todos queremos llegar primero, todos queremos llegar antes, todos nos enojamos con los demás. Y si alguien conduce o si alguien camina por las angostas veredas de su ciudad, como es en Luján, poder decir nosotros estamos manejando, nosotros estamos caminando, poder mirar en la mirada del otro su dolor, poder mirar en la mirada del otro su ignorancia, su no conocimiento, su error en base a su no conocimiento, y poder mirar la paja en el ojo ajeno a veces, pero la viga en el propio, ¿no? Y poder reconocer las propias emociones, porque el amor verdadero dentro nuestro solo va a crecer si conocemos todo el resto de las emociones. Y el que no, por ahí no pudo, o yo no pude ser lo suficientemente clara, se muestra de un modo bastante gráfico. Hay una película que se hizo no hace mucho, mentalmente se llama, o emocionalmente, algo así, de Pixar, que son las emociones caricaturizadas por dibujitos, ¿no? Y cómo cada una es necesaria. Y eso también ha sido educación emocional en una pantalla grande. Cómo conocer que dentro de mí la tristeza tiene su lugar, pero si toma más lugar que el que le corresponde, nos hacemos y hacemos a otros una vida triste. Así que esto, Rosita querida, cerrando, redondeando esto. Listo, Virginia. Creo que de este tema pueden dispararse incluso hasta muchísimos temas más. El hecho de haber sido el estereotipo, ¿no es cierto?, de un modelo de alguna época, ¿no es cierto?, dentro de la historia de la humanidad. Y también el hecho de que no nos hayan enseñado a que tenemos que respetarnos y pretender que el resto también nos respete. Totalmente. Todos necesitamos ser vistos, ser respetados, y creo que dándole espacio a las emociones, al no ser escondidas y reprimidas, son reguladas por las emociones más nobles. O sea, los chicos que ejercen la crueldad, por último cierro con esto, Mathieu Ricard mostró un experimento que sobre todo ha hecho un científico muy apreciable, Richard Davidson, que es un experimento con niños que aún no han aprendido a hablar. Son experimentos no cruentos, está la mamá allí o el papá o los dos,
Y lo que se hace es mostrarle un juego de títeres. Este es uno de los experimentos. Un juego de títeres. Hay un perro bueno, un perro malo. El perro malo se comporta poniéndole obstáculos y tratando mal al perro bueno. El perro bueno cuando se relaciona, y con otros perros también, son títeres, ¿verdad? Y el perro bueno, en cambio, es amoroso, es gentil, le ayuda hasta al perro malo. Y después tienen un juguete para llevarse a casa. Pueden elegir entre el azul o el rojo, el perro bueno o el perro malo. Todos los niños se quieren llevar a casa el perro bueno. Los niños comprenden esto antes de hablar. Por eso es tan importante no apurarlos a la cognición intelectual. Dejarlos en paz. Ya van a tener todo el tiempo para ser niños grandes y adultos. Y van a no saber amar si no saben jugar fuera del ámbito del intelecto. Entonces, los niños saben lo que es bueno y lo que es malo. Y aman lo bueno. Aman ayudar. Un niño que todavía no desarrolló el lenguaje, si el investigador hace como que se le cayó su lapicera, su bolígrafo, lo que va a hacer el niño es ir caminando todo tambaleante, agacharse como puede y alcanzársela. Eso hace un niño. Y eso no se lo enseñó nadie, eso está en la bondad humana básica. Todo el resto es cómo arruinamos a los niños, que era como empezaba esta columna de hoy. Así que bueno, cómo dejarles manifestar su bondad humana básica y que se acreciente porque nosotros trabajamos sobre la nuestra. Así que bueno, eso es lo que se viene, eso es lo que ya está, y eso, a partir de eso viene una felicidad ética, que va a encajar con todas las religiones, con todas las que promuevan lo ético. Y bueno, hacia allí vamos, Rosita querida. A vos, gracias por cambiar el día, gracias por también a todos los que están allí, Andrea, Romy y todo el público que va siguiendo estas columnas donde sea. La filmación del Congreso, para quien le interese, va a estar disponible gratuitamente en estos días en el sitio de Vivir Agradecidos, que es la fundación que organizó y a la cual pertenezco, es una fundación laica, que bueno, se dedica a esto, a generar una manera diferente de posicionarse ante la vida. Y creo que lo necesitamos y en tiempos de crisis más. Así que bueno, un abrazo enorme, Rosita querida. En nombre de la audiencia y en nombre nuestro te lo agradezco, Virginia. Muchas gracias, Roy. Y siempre las columnas anteriores, pero estoy atrasada, debe ser esta como la cuarta columna por el Congreso que me tomó mucho tiempo. Va a estar disponible, todo el resto de las columnas ya están en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. La googlean y ahí van a encontrar muchísimo material gratuito en la columna que lleva ese nombre. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Cariños, Rosita. Las quiero. Yo también. Así charlábamos con la licenciada en Psicología, Virginia Gawel, un tema realmente muy puntual, como que sería un poco el principio de nuestra existencia, ¿no? Cómo no arruinar a un niño. Este fue el tema de hoy, realmente preocupante, si se quiere.